Hola, mi nombre es Juan José y mi equipo y yo les vamos a estar presentando el PIA de la materia de grado y les vamos a hablar sobre tres acontecimientos sobre Asia del Pacífico. Los tres temas que vamos a tratar es la guerra de Vietnam, el tsunami del Océano Índico del 2004 y la nuclearización de Corea del Norte. Yo les voy a estar hablando sobre la guerra de Vietnam. Empezamos con el contexto histórico pues de esta guerra. La guerra de Vietnam fue un conflicto entre Vietnam del Norte y pues esto se dio a base de su ideología comunista y de Vietnam del Sur apoyando militarmente a Estados Unidos. Este conflicto más que nada se enmarcó en la Guerra Fría y se convirtió en uno de los episodios pues más importantes del siglo XX. Todo esto fue a partir de que Estados Unidos despegó más de 500.000 soldados en un intento fallado de detener el avance comunista que estaba teniendo la región de Asia. A partir de ahí, pues vamos a pasar al tema de la división política. La división política en este caso fue de que Vietnam del Norte pues llevó una reunificación, digamos, al país bajo un gobierno comunista y Estados Unidos, pues obviamente cómo respondió o cuál fue su respuesta, fue a base de una crisis interna y un desgaste político que transformó su política exterior, haciéndola pues un poquito más cautelosa ante la intervención de de intervenciones militares futuras. Todo esto es a base de la imagen global que tiene Estados Unidos, que pues se fue deteriorando ante el tiempo. Pasando con la dimensión histórica, pues más que nada esto está profundamente vinculado al contexto histórico de la Guerra Fría. Tras la derrota de Francia en 1954, pues Vietnam lo que decidió fue dividirlo en dos, lo que es el Vietnam comunista, que es mejor conocido como Vietnam del Norte, y Vietnam del Sur, que es prooccidental. Esta división pues formó parte de la lucha global entre un comunismo y capitalismo. ¿Qué pasó a partir de ahí? Fue de que en 1965, pues Estados Unidos intervino militarmente para impedir la expansión comunista en Asia y pues obviamente envió miles de soldados, a pesar de que pues la capacidad militar no logró derribar pues las guerrillas en este caso de Vietcong. Esta guerra terminó en 1975 con la victoria comunista y la caída de Saigón y la reunificación del país. Este hecho pues marcó profundamente la política estadounidense y pues obviamente hizo que las políticas o las reinvenciones militares globales empezaran a partir de esta década. Y por último, que el que les voy a estar hablando yo es de la dimensión geopolítica, que pues más que nada fue de que la guerra reforzó la influencia de la Unión Soviética y de China y Asia. También provocó cambios a la estrategia de estrategia militar global. Y esto fue a base de una guerra indirecta, a base de insurgencia, conflictos híbridos, y en el sureste asiático se convirtió en un foco de competencia ideológica entre potencias globales. Mi nombre es Dayana Tenorio y yo les voy a estar hablando del mismo conflicto, la guerra de Vietnam, dimensión social. Más de 1 millón de personas murieron y fueron obligadas a ser desplazadas, comunidades enteras quedaron destruidas y la población civil enfrentó hambre, bombardeos masivos y mucha violencia. Hubo muchas consecuencias psicológicas en la población y como trastornos postraumáticos afectaron a distintas generaciones futuras. La siguiente dimensión es la dimensión económica. Vietnam quedó devastado económicamente al finalizar esta guerra y la agricultura y la industria quedaron destruidas. El país tardó décadas en desarrollarse de nuevo económicamente y en atraer nuevas inversiones. Muchas regiones quedaron inhabilitadas debido a bombas que se quedaron sin detonar. La dimensión ambiental, pues aquí el uso del agente naranja, que fue un químico tóxico utilizado en la guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos, afectó a millones de hectáreas del territorio de Vietnam, provocó deforestaciones masivas y daños irreversibles en flora y fauna. Y
La exposición del químico a las personas provocó cáncer, enfermedades respiratorias y malformaciones congénitas. Es todo de mi parte. Muy bien, mi nombre es Aaron Pérez Morales. Junto con mi compañera Judith les vamos a estar hablando del tsunami del Océano Índico. Sucedió en el 2004, un tsunami del que pues, pocas veces se habla regularmente, siempre se tiende a hablar bastante del tsunami que pasó en Japón, que es como el más puntual del que se recuerda, pero recordando obviamente también del Océano Índico. Este sucedió en 26 de diciembre de 2004. Este fue causado por un terremoto de 9.1 grados de magnitud en las costas de Sumatra, en Indonesia. Este tsunami llegó a devastar aproximadamente 14 países, bueno, no a devastar, pero pues a afectar a 14 países, incluidos llegando hasta Somalia, tomando en cuenta que Somalia pues forma parte de la costa de África, de la costa oeste. Entonces, pues sí tuvo como bastante repercusión este tsunami, uno de los más recordados dentro del siglo XXI. Voy a hablar ahorita de que fue el más grande desde 1900, el tercero más grande desde 1900. Y un punto también que voy a tocar más adelante, también el hecho de que el Océano Índico, por lo menos todas estas costas, no contaban con un sistema que combatiera como este tipo de desastres naturales porque no eran muy normales, por lo menos dentro de estas costas. Muy bien, en la dimensión política, ¿cómo afectó este desastre? Pues obviamente en meras cuestiones humanitarias, más de 100 países se unieron para ayudar a esta causa. Se fortalecieron acuerdos regionales para la gestión de desastres, tomando en cuenta que pues obviamente esto afectó no solamente a Indonesia, también afectó a Malasia, también afectó a parte de la península arábiga, llegó hasta Somalia, tal vez no con la misma magnitud que como llegó con Somalia o en parte de esta costa del Océano Índico, pero aún así, pues los países se decidieron unir como para ayudar a toda esta causa. Se creó el sistema de alertas de tsunami del Océano Índico. Y gobiernos como los de Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, implementaron reformas para la reconstrucción de sus ciudades más importantes. La dimensión histórica, ya lo había mencionado ahí, es considerado uno de los desastres naturales más grandes provocados del último siglo. Es el tercer terremoto más fuerte registrado desde 1900. No, obviamente el terremoto no fue como la gran cúspide del desastre, sino el tsunami per se. Bueno, pues obviamente se origina de parte de un terremoto de 9.1 grados, que cualquier cosa no es. Y este evento marcó un antes y un después de sobre cómo se llevaban más o menos este tipo de desastres naturales, cómo los países actuaban frente a estos mismos, y cosa que antes en su momento tal vez no se hacía de manera o solamente dentro de un concepto regional, pero aquí sí fue todo el mundo y cambió completamente la perspectiva de cómo se llevaban estos problemas. Y ya por último, de mi parte, la dimensión geopolítica, ya lo había mencionado que de parte de todos los países en cuestiones humanitarias se unieron para lo mismo, pero también tomando en cuenta potencias como lo fueron Estados Unidos, Japón y Australia. Son potencias que parecen ser como muy alejadas de este terreno de todo el Océano Índico, aún así se unieron, e incluso el hecho de unirse para ayudar a esta cuestión humanitaria ayudó a como aliviar un poco de relaciones tensas que habían entre unos y otros, tomando en cuenta pues el caso de Japón con todos estos países que en su momento fueron conquistados por el mismo Japón, pues obviamente ayudó bastante a este tipo de cuestiones de relaciones tensas. El unirse para apoyar, pues siempre va a ser una buena causa. Bueno, mi nombre es Judith Soto y voy a hablarles sobre la dimensión social. Pues el impacto humano básicamente fue inmenso, con más de 230.000 muertos, más de 2 millones de desplazados, pérdida de familias completas, niños huérfanos, comunidades destruidas y traumas psicológicos que persisten. Las poblaciones costeras pues obviamente quedaron profundamente vulnerables con rupturas en sus redes comunitarias y en su tejido social. En la dimensión económica, pues vemos que los daños sumaron miles de millones de dólares en hoteles, playas, centros turísticos, pues obviamente quedan destruidos
La industria pesquera pues perdió embarcaciones y puertos, la infraestructura vial y energética quedó pues obviamente devastada y Tailandia, Malasia y Maldivas sufrieron pérdidas históricas en turismo, mientras que en Indonesia pues enfrentó enormes gastos de reconstrucción que tardaron años. Y en la dimensión ambiental, pues el tsunami arrasa con manglares, arrecifes de coral, bosques costeros y tierras agrícolas. También pues la erosión del suelo aumenta y los ecosistemas obviamente se desestabilizaron y muchas especies pierden su hábitat. La entrada de agua salada pues obviamente contaminó pozos, tierras cultivables y reservas de agua potable. Y eso es todo de mi parte. Bueno, hola, mi nombre es Carlos Mendoza y yo les voy a hablar de la nuclearización de Corea del Norte. Esto después de que en la Segunda Guerra Mundial, como bien sabemos, se separaron las dos Coreas debido a que pues hubo una diferencia ideológica ampliamente apoyada por las dos potencias de su momento, que fue la Unión Soviética y Estados Unidos. Ya después de que se terminó la guerra, que terminó en 1953, como se puede ver en pantalla, los dos países tenían su ideología muy marcada y tenían las diferencias muy bien establecidas. Uno es un país ampliamente aislacionista, proteccionista y no busca relacionarse con ningún otro país, mientras que Corea del Sur, en su defecto, es un país que sí busca expandirse, abrirse y pues fomentar el negocio con los demás países. Durante los años 90, Corea del Norte comenzó sus pruebas nucleares apoyado en gran parte de la Unión Soviética, que aún seguía en pie hasta 1991, que fue cuando ya pues la Unión Soviética cayó y con esto el apoyo que tenía Corea del Norte. Como comenté, ya Corea del Norte pues empezó a usar solo el programa, ya no tenía el apoyo de la Unión Soviética, que era su pues padrino, por decirlo de alguna manera. Claramente ambos países desde que empezaron las pruebas nucleares estaban haciendo algo que estaba visto mal por la comunidad internacional, puesto que todas las armas nucleares estaban prohibidas debido a lo que pasó en Japón en la Segunda Guerra Mundial, que la gente se dio cuenta que el poder de las bombas nucleares era muy fuerte como para que los países empezaran a experimentar con eso. Pero a Corea del Norte evidentemente no le importa, ya que busca usar sus armas nucleares o su posesión de armas nucleares para presionar a otros países, para negociar o también para poder plantarse y decir de que no me hagan daño, aléjense de mí, que yo tengo armas y si me hacen algo, yo las puedo usar contra ustedes. Y entonces, como está el concepto de MAD, por sus siglas en inglés, Mutual, Assured Destruction, que significa que si yo, Corea, lanzo las bombas contra Estados Unidos, ellos van a hacer lo mismo contra mí, entonces los dos nos aseguramos nuestra extinción mutua. Como comenté en la dimensión histórica, pues después del colapso de la Unión Soviética en 1991, Corea del Norte ya no tenía un apoyo, ya no tenía un apoyo constante ni tan efectivo de otros países, ya que China no era la potencia que es hoy en día. Entonces Corea dijo, bueno, pues hay que poner las pilas. Y eso hicieron. Aceleraron su programa de nuclearización para poder usar esa nuclearización como un arma de presionar y de persuadir contra otros países. En 2003 se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear y ya en 2006 empezó con sus propias pruebas nucleares, ya pues poniendo en contra a toda la comunidad internacional que estaba ampliamente con una opinión negativa en cuanto a las pruebas nucleares. Mi nombre es Sofía Ramírez y yo les voy a hablar sobre la dimensión geopolítica, hablando del noreste asiático. El noreste asiático es una de las regiones más sensibles del mundo, ya que Japón y Corea del Sur estaban en riesgo directo. Estados Unidos mantenía bases militares cercanas y China jugaba un papel muy importante en ese momento, ya que buscaba la estabilidad, pero tampoco quería el colapso del régimen norcoreano. La nuclearización incrementaba tensiones, provocando ejercicios militares conjuntos y mantenían el riesgo de una guerra accidental. En su dimensión social, la dimensión social norcoreana vivía bajo estricta vigilancia gubernamental,
con propaganda masiva, escasez de alimentos y limitaciones de movilidad. Las sanciones agravaban estas condiciones, afectando la calidad de vida y generando pobreza crónica. La población tenía acceso limitado a información externa, lo que hacía difícil crear presión social contra el programa nuclear. Hablando de su dimensión económica, las sanciones económicas restringían el comercio de Corea del Norte con el mundo, ya que se hizo como que aparte de todo. El país afectaba también crisis recurrentes, falta de inversión, estructura deteriorada y dependencia casi totalmente de China para comercial. El gasto militar reduce aún más los recursos disponibles para la población. En su dimensión ambiental, las pruebas nucleares generaban radiación y daños en ecosistemas montañosos. Las detonaciones subterráneas provocaban colapsos internos, contaminación del suelo y riesgos para el agua subterránea, ya que existe esa preocupación internacional sobre la posibilidad de un accidente nuclear. Y sería todo de mi equipo. Muchas gracias.